Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema y en esta oportunidad vamos a resolver la primera pregunta de lo que corresponde la segunda semana del compendio académico que cada uno de ustedes tiene. Vamos a recordarnos de manera breve el tema que habíamos ya resuelto en la semana anterior. Como forma de introducción a la filosofía, yo le detallé respecto al desarrollo del pensamiento filosófico, aunque tengamos en cuenta que este tema lo vamos a tratar con mucha amplitud posteriormente. Si se recuerdan, les había señalado que la filosofía apareció por vez primera en una localidad griega cuyo nombre era Mileto, y esta localidad pertenecía a la vez a la región jónica, y esta a Grecia, y que por ende se le consideraba como el padre de la filosofía antigua a Tales de Mileto. Y esto lo detalla en uno de sus escritos Aristóteles. Todo ese desarrollo de la filosofía occidental, de la filosofía griega, es la que comúnmente lo habíamos denominado con el nombre del desarrollo del pensamiento filosófico. En esta oportunidad nos vamos a ir preguntando de cómo fue posible que Tales de Mileto adquiriera todos los conocimientos que este señor tenía. Ustedes se recuerdan que les había detallado de que Tales de Mileto era, por ejemplo, astrónomo, matemático, estadista, ingeniero, político y por ende filósofo, y a razón le consideraron uno de los 7 sabios de Grecia. Según cuenta Aristóteles, este gran pensador Tales de Mileto tuvo que viajar hacia el oriente, esto por la accesibilidad que Mileto tenía en estar entre el océano, y que por ende permitía la navegación, el intercambio comercial y por ende también mayor desarrollo económico en dichas localidades. Es así que este señor, Tales de Mileto, tuvo la oportunidad de conocer pensamientos empíricos que estaban ya surgiendo y apareciendo en diferentes localidades, alejadas del mundo occidental. Me refiero al desarrollo del pensamiento filosófico oriental, como es el caso de la India, como es el caso de Babilonia, como es el caso de Egipcio. Si revisamos la historia universal, en Egipto y en Babilonia ya había dominio de las matemáticas y había dominio de la astronomía. Y por ende en la India habían concepciones empíricas respecto a en qué estaría el origen de las cosas. Y por ahí nace la idea para Tales de que el principio era el agua. Ahora, todo eso que te acabo de reseñar en forma sintética lo conocemos como el desarrollo del pensamiento filosófico occidental. Pero la pregunta nos dice, ¿en cuál? ¿Cómo es que surge la filosofía como forma de conciencia social? Para ello también tendríamos que conocer a qué llamamos forma de conciencia social. Y asimismo nos pone otra palabra que son las formaciones económicas sociales. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. Primero nos preguntamos, ¿qué son las formaciones económicas sociales? Y como ustedes ven, ahí dice modo de producción. Pero por ahí alguien dirá, profesor, ¿qué tiene que ver formación económica social con modo de producción? Es que según la clasificación realizada por los filósofos alemanes Karl Marx y Federico Engels, los modos de producción, este término de aquí, modo de producción, estarían incluidos dentro de las formaciones económicas sociales. Por ende, ¿a qué llamamos modo de producción? Cuando esto está incluido dentro de la formación económica social, como le detallaba. Es la forma como se organiza la actividad económica en una determinada sociedad. Esta determinada sociedad es la que conocemos con los nombres de modo de producción. Es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución en dichas sociedades. Para que ustedes me entiendan mejor, tenemos ahí
el cuadro donde nos detallan los 5 modos de producción resaltados por Carlos Marx y Federico Engels. El primero de ellos se le llama comunidad primitiva. Le sigue la sociedad esclavista, continúa la sociedad feudalista, continúa la sociedad capitalista y continúa la sociedad socialista. Ahora, cada uno de estos modos de producción tienen características principales. Si bien es cierto, jóvenes, las características que yo les voy a resaltar no son básicamente en función a la historia, sino en función al desarrollo de pensamiento filosófico. Por eso, miren, el primer modo de producción lo llamábamos comunidad primitiva. Si ustedes se recuerdan, en la primera semana o la semana anterior, les hablé que la filosofía surgió a través de 3 niveles. El tema era niveles de surgimiento de la filosofía. El primer nivel lo llamábamos con el nombre de naturalista local. Ahora, ¿qué es lo que había pasado en este nivel naturalista local, si ustedes se recuerdan? El hombre centró su preocupación en los fenómenos de la naturaleza. Es decir, el hombre se preguntaba, oye, ¿por qué hace frío? ¿Por qué hay tormentas? ¿Por qué hay tornados? ¿Por qué el viento? Y tal vez hasta posiblemente ¿por qué el calor? ¿Por qué existe el día? ¿Por qué existe la noche? ¿Por qué cae la granizada? Y entre otras y otras preguntas. Claro, eso va a depender de la condición geográfica en la cual ellos se encontraban. Por ello, que su carácter va a ser netamente naturalista, porque se van a centrar su pensamiento solamente en la naturaleza. Ahora, este hombre, el nivel naturalista local, que se preguntaba por los fenómenos de la naturaleza, cambia su forma de pensar y se pregunta, ¿de dónde vine yo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Quién me trajo a este mundo? Y cambia su concepción y aparece el segundo nivel. Estamos recordando el nivel natural social. En este nivel aparece esta concepción llamada panteísta, cuya etimología era todo es Dios. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos que este hombre va a señalar de que los ríos, las lagunas, los lagos, los cerros, todo es un Dios. Y por ende va a concebir de que él tuvo su origen en dichos dioses. Y lo que hoy en día continúa básicamente en las zonas andinas y zonas amazónicas de nuestro país. A eso lo conocíamos con el nombre de cosmovisión andina. Tema que en su momento vamos a resaltar con mucho más amplitud. Ahora, en el momento en que el hombre concibe la naturaleza como Dios y empieza a tener esa concepción de que él procede de la naturaleza, lo llamamos con el nombre de mitología. Porque empieza a surgir cientos y miles de acciones narrativas. Solamente van a concebir de forma de imaginaciones, pero no lo van a convertir en una forma mucho más racional. Cuando el hombre deja básicamente de tener un pensamiento mitológico, un pensamiento imaginario de la realidad, aparece la forma de conciencia social. Ahora, si ustedes ven en el cuadro, ustedes observan en el cuadro, la forma de conciencia social aparece en la sociedad esclavista. Y una de las características principales es esta de aquí. Este modo de producción, este modo de producción, tiene un carácter clasista. ¿Qué quiere decir? Existieron clases sociales. Ahora, si por ahí alguien se pregunta a qué llamamos clases sociales, nos estamos refiriendo a que habían dominadores y dominados. Es decir, si hablamos específicamente del esclavismo, habían esclavos y habían
esclavizadores. Pero los que tenían el poder eran, en este caso, los esclavizadores. Y podían hacer lo que quisiesen con los esclavos. Los esclavos no tenían poder sobre nada. No eran ni siquiera el dueño de sus vidas. Podían ser vendidos, podían ser matados, etcétera. A ese modo de producción, donde estos esclavos carecían de todos los derechos, se le conoce como un carácter clasista. Ahora, en el momento en que el esclavo toma conciencia de la realidad en la cual se encuentra,